Elías, el profeta que nunca murió, emprendió un viaje asombroso. El antiguo profeta emergió como el elegido de Dios, siendo entrenado en Queret, moldeado y perfeccionado en Serepte, utilizado de manera magnífica en el Monte Carmelo y ungido poderosamente para enfrentar al rey Acab en varias ocasiones. Además, recibió la compañía de su amigo Eliseo. Elías parecía haber alcanzado la cima de las experiencias de vida, casi heroicas. A pesar de lo que uno podría creer, era humilde de corazón. Sin embargo, estaba a punto de superar todo esto, estaba a punto de evitar la muerte, escapando de las garras del ceisador sombrío. La inmortalidad de Elías lo coloca en una categoría extremadamente rara, aquellos que nunca experimentaron la muerte. Según el registro sagrado, solo 2 personas dejaron el planeta sin pasar por las garras de la muerte. La primera fue Enoc, Génesis, capítulo 5, versículos 21 a 24, quien, después de vivir 65 años, se convirtió en padre de Matusalén. Enoc caminó fielmente con Dios durante 300 años y tuvo otros hijos e hijas. En total, Enoc vivió 365 años, y luego no existió más, porque Dios se lo llevó consigo. El segundo fue Elías. Aquellos creyentes que estén vivos en la tierra en el momento del regreso de Cristo serán los últimos en experimentar este tipo de partida. No sabemos la fecha ni la hora exacta, pero tenemos la certeza de que aquellos que estén vivos cuando Cristo regrese serán librados de la muerte. En la primera carta a los Corintios, Pablo escribe con seguridad, 1 Corintios, capítulo 15, versículos 50 a 54. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la última trompeta, porque la trompeta sonará, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, la muerte ha sido devorada en victoria. Lo notable de la historia de Elías es que sabía que sería llevado al cielo sin morir. Como resultado, nos proporciona un ejemplo adecuado de cómo debemos vivir en anticipación al regreso de Cristo. A partir del contexto, queda claro que Dios le dio a Elías información sobre su partida final con anticipación, aunque nunca se dice cuándo o cómo ocurrió esto. Veremos que Dios también reveló esto a los hijos de los profetas, así como a Eliseo, el amigo cercano del viejo profeta y su sucesor divinamente designado, 2 Reyes, capítulo 2, versículos 1 a 12. Cuando el Señor estaba a punto de llevar a Elías al cielo en un torbellino, Elías y Eliseo partieron de Gilgal, llegando al último día de Elías en la tierra, cuando sería llevado en un remolino. El término hebreo aquí también podría traducirse como una ráfaga en un momento ventoso, en un tipo de movimiento arrebatador. Elías sería arrebatado y desaparecería instantáneamente de esta tierra a la presencia de Dios. Dios no solo le dijo a Elías que esto sucedería y cómo sucedería, sino también dónde sucedería. Esto explica por qué vemos a Elías moviéndose rápidamente hacia el Jordán. Mientras lees la narrativa, imagina la escena mientras se desarrolla. Elías le dijo a Eliseo, «Quédate aquí, porque el Señor me ha enviado a Betel». Eliseo respondió, «Tan cierto como vive el Señor y vive tu alma, no te dejaré». Así que descendieron a Betel. Los hijos de los profetas que estaban en Jericó se acercaron a Eliseo y le dijeron, ¿sabes que el Señor llevará hoy a tu maestro lejos de ti? Eliseo respondió, sí, lo sé, pero no hablen de eso. Luego, Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí, te ruego, porque el Señor me ha enviado al Jordán. Y Eliseo respondió de la misma manera, tan cierto como vive el Señor y vive tu alma, no te dejaré. Así que ambos continuaron. Los hijos de los profetas hicieron la misma pregunta a Eliseo tanto en Betel como en Jericó,
¿sabes que el Señor llevará hoy a tu maestro lejos de ti? Eliseo respondió de la misma manera, a veces sí, lo sé. Ahora, por favor, quédense en silencio. Eliseo tranquilizó a los hijos de los profetas. Este era el día en que Elías sería llevado, pero ¿por qué le dijo a los jóvenes que necesitaban quedarse en silencio? Algunos creen que lo hizo para evitar perturbar a Elías con sus preguntas y toda la conversación y diálogo natural que seguiría después de la asombrosa información que el profeta anciano estaba compartiendo. Eliseo reconoció que Elías estaba inmerso en un momento único de reflexión y necesitaba paz y tranquilidad. ¿Cuántas veces has escuchado que cuando una persona muere, toda su vida pasa ante sus ojos? Siendo un amigo íntimo de Elías y el joven profeta al que le pasarían el manto de autoridad, Eliseo reconoció la importancia de dar tiempo para reflexionar sobre todo lo que estaba sucediendo. Como resultado, efectivamente dijo, por favor, hagan sus preguntas en silencio. Necesitan darle a Elías tiempo para pensar y reflexionar. El pueblo subió desde el Jordán. En el 10º día del primer mes, acamparon en Gilgal, al extremo este de Jericó, Josué capítulo 4, versículo 19. Gilgal fue el punto de partida de la última etapa del viaje de Elías. La siguiente parada fue Betel, un lugar de oración que significa casa de Dios. Fue donde Abraham construyó un altar y solía encontrarse con el Señor, Génesis capítulo 12, versículo 8. Desde allí, Elías se dirigió hacia las colinas al este de Betel y montó su tienda, con Betel al oeste y al este. Allí construyó un altar al Señor e invocó el nombre del Señor durante sus momentos de búsqueda, lucha, dedicación y preparación. El patriarca solía regresar frecuentemente a Betel, donde adoraba y se comunicaba con Dios. Finalmente, Elías llegó al río Jordán, un lugar de muerte, no solo física, sino también de la muerte del ego. Fue allí donde Elías recordó los días en que había entregado la fuerza de su propia carne y había muerto sus propios deseos y planes. A lo largo de los años, este hombre de Tisbe aprendió a depender de su Dios en lugar de depender de sí mismo. Aprendió a caminar en la fuerza del Señor en lugar de depender de su propia fuerza. Aprendió a someterse, esperar y obedecer. Esta negación de uno mismo no es algo natural, sino una virtud aprendida, fomentada por pocos y modelada por aún menos, especialmente entre aquellos que son conocidos por tener un temperamento fuerte. Lo que hace aún más notable el logro de Elías es que él era como arcilla más maleable en las manos de su maestro. A pesar de su heroísmo, como se mencionó anteriormente, Elías produjo su mejor trabajo bajo la sombra del Todopoderoso. Vivió una vida poderosa porque llegó a un punto en el que aceptó la muerte de sus propios deseos y eso significaba la manifestación de la mayor gloria de Dios. ¿Cómo se aplica esto a nosotros? Existe un Jordán que es el destino final para todos nosotros. Claro, la mayoría de nosotros no tiene idea de cuándo llegaremos al Jordán, puede estar décadas en el futuro o tal vez no. Pero también existe otro tipo de muerte, la muerte del ego. Cuando aprendemos la necesidad de la negación de uno mismo, esta muerte se convierte en parte de tomar nuestra propia cruz y seguir a Cristo, como dice Mateo capítulo 10, versículo 38. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Cuando finalmente aprendemos esto, lo que es un difícil rito de paso, la paz reina supremamente. Se intercambiaron palabras de despedida entre Eliseo y Elías cuando llegaron al Jordán, el destino final de Elías en la tierra. Eliseo le dijo a Elías, por la vida del Señor y por tu propia vida, no te dejaré. Elías había intentado alejarse de Eliseo desde Gilgal, pero creo que no estaba tratando de deshacerse de Eliseo, sino más bien de poner a prueba a su fiel compañero y futuro sucesor. Elías parecía estar diciendo, tal vez no quieras acompañarme hasta Julgar, Betel, Jericó, y ciertamente no más allá del Jordán. Sin embargo, Eliseo permaneció firme junto al viejo profeta. En el fútbol,
Usamos una expresión cuando un defensor marca de cerca a un receptor mientras corre una ruta para recibir el pase, lo llamamos marcando encima. Eliseo estaba marcando encima a Elías todo el tiempo, como un jugador defensivo que se queda pegado al receptor durante todo el recorrido. Eliseo no se rindió, estaba decidido a estar al lado de Elías, sin importar los desafíos o dificultades que pudieran surgir. Demostró lealtad y determinación. Eliseo se mostró como un discípulo fiel y comprometido, listo para enfrentar cualquier obstáculo en nombre de su maestro. Permaneció tan cerca que el receptor ofensivo podría haber sacudido la cabeza y murmurado, «Este tipo estaba en mi camiseta», es decir, estaba pegado a mí, no podía librarme de él, estaba allí desde el principio hasta el final. Eso es Eliseo. Él le dijo a Elías, «Estoy en tu camiseta, amigo. No te voy a dejar. Estoy aquí contigo todo el tiempo». Así fue como lo dijo, y Eliseo declaró, «Por la vida del Señor y por tu propia vida, no te dejaré». Y así continuaron juntos. 2 Reyes, capítulo 2, versículo 6. ¿No necesitamos todos a alguien como Eliseo en nuestras vidas? Nos dan valor y son verdaderamente una rareza. Son nuestros amigos cercanos, aquellos que están allí por nosotros, con nosotros y disponibles para escucharnos, ayudarnos y protegernos de los críticos. Oran con nosotros, permanecen a nuestro lado, brindándonos aliento y objetividad. La escena cambió abruptamente cuando los 2 hombres se detuvieron en las orillas del Jordán. Ahora, presenciamos el evento milagroso. 2 Reyes, capítulo 2, versículos 7 a 10. 50 hombres de los hijos de los profetas se acercaron y se quedaron a lo lejos para verlos, y también se quedaron al lado del Jordán. Luego, Elías tomó su manto, lo enrolló y golpeó las aguas, y éstas se dividieron a uno y otro lado, de modo que cruzaron a pie en tierra seca. Y sucedió que, después de haber cruzado, Elías dijo a Eliseo, «Pídeme lo que puedo hacer por ti antes de ser llevado lejos de ti». Y Eliseo respondió, «Por favor, que haya una porción doble de tu espíritu sobre mí». Y Elías dijo, «Has pedido algo difícil, pero si me ves cuando sea llevado, te será concedido, de lo contrario, no lo será». Este milagro es similar al que ocurrió siglos atrás, cuando Dios dividió milagrosamente el Mar Rojo, permitiendo que Moisés y los hijos de Israel cruzaran en tierra seca. Y entonces, un torbellino se abatió fuertemente contra la ropa, el cabello y la barba de Elías, y él desapareció. Fue un momento sorprendente, la consumación del manto de poder. 2 Reyes, capítulo 2, versículos 12 a 15. Eliseo gritó, «Mi padre, mi padre. El carro de Israel y sus jinetes». Y entonces, ya no vio a Elías. Eliseo rasgó sus propias ropas en señal de luto, tomó el manto de Elías que había caído y regresó a la orilla del Jordán. Luego, golpeó las aguas con el manto de Elías y exclamó, «¿Dónde está el Dios del Señor, Elías?». Al golpear las aguas nuevamente con el manto, éstas se separaron y Eliseo cruzó. Cuando los hijos de los profetas en Jericó vieron esto, dijeron, «El espíritu de Elías reposa sobre Eliseo», y se acercaron a él con reverencia. La historia continúa con Eliseo asumiendo el manto de Elías y siguiendo su propia jornada de poder y milagros, dando continuidad al legado de su fiel amigo y mentor. Corrieron a encontrarse con él y se postraron ante él, reverenciando el traspaso. Aunque Elías, el profeta del poder, se había ido, Eliseo, el profeta del poder duplicado, estaba preparado y listo para ser ampliamente utilizado por su Dios. Nada de Dios muere cuando un hombre o una mujer de Dios fallece, pero a menudo tendemos a olvidarlo. Eliseo es un claro ejemplo de esto. Dios siempre tiene un plan de contingencia y ha tenido hombres y mujeres en todas las eras para continuar su obra a lo largo de los siglos. Dios nunca se ha quedado sin recursos. Eliseo pudo haber estado momentáneamente sorprendido y atónito, pero eso no duró mucho.
Se inclinó y recogió el manto del profeta, recordando las palabras de Elías. Cruzó el Jordán nuevamente, reclamando el poder que ahora era suyo, y comenzó su propio ministerio profético. A partir de ese momento, el plan de Dios nunca falló. Elías se fue, Eliseo entró. No podemos evitar imaginar si Eliseo no estudió ese antiguo manto en los años siguientes, recordando los gloriosos días en los que él y su amigo se encontraban solos, representando la presencia de Dios y proclamando su mensaje. La memoria de Elías, el más antiguo, un hombre de heroísmo y humildad, sirvió para fortalecer a Eliseo, el más joven, a quien Dios destinó a usar de manera aún más poderosa. La historia de Elías y Eliseo nos muestra la continuidad del plan de Dios a través de las generaciones. Dios siempre levanta personas para cumplir sus propósitos y su poder nunca tiene límites. Él equipa y capacita a aquellos que lo buscan de todo corazón y su obra continúa. En este caso, las aguas del Jordán se abrieron, permitiendo que Elías y Eliseo cruzaran el río a pie en tierra seca. Luego, Elías se volvió hacia sus amigos y les preguntó, ¿qué puedo hacer por ustedes antes de que me vaya, antes de que el Señor me lleve de esta tierra? Presta atención a la solicitud inmediata de Eliseo. Este es un hombre con grandes aspiraciones y sin miedo a compartirlas. Él le dice a Elías, has realizado algunos milagros asombrosos en tu vida, pero me gustaría tener una porción doble de tu espíritu para que pueda tener el doble. La historia de Elías y Eliseo es un ejemplo fascinante de camaradería, coraje y milagros. Nos muestra la importancia de tener amigos verdaderos y leales en nuestras vidas y la capacidad de Dios para realizar cosas extraordinarias a través de personas que lo buscan de todo corazón. ¡Qué maravillosa solicitud! No tengas miedo de pedir cosas grandes a Dios, ya que Él dice, pide y se te dará abundantemente. Desafortunadamente, muchos cristianos tienen una mentalidad limitada. Seremos sabios al aprender una lección de visión del fiel compañero de Elías, Eliseo. A pesar de todo lo grandioso que Elías había pedido a Dios, aquí está sorprendido por esta solicitud que él mismo considera difícil. Sin embargo, él admite a Eliseo que si lo ve cuando sea llevado, entonces cualquier cosa que pida será suya, de lo contrario, no lo será. Puedes apostar que en ese momento, Eliseo estaba decidido a no apartar la vista de Elías. Pero no tuvo mucho tiempo para sentarse y observar. Ocurrió sin más demora, como se relata en 2 Reyes, capítulo 2, versículo 11, mientras caminaban y conversaban, de repente, un carro de fuego apareció, tirado por caballos de fuego. Pasó entre los 2 hombres, separándolos, y Elías fue llevado por un torbellino al cielo. Fue un momento fantástico. Estaban caminando juntos y conversando. Elías no estaba predicando ni profetizando en ese momento, eran simplemente 2 amigos íntimos caminando y conversando juntos. Debe haber sido un momento increíble. Un carro de fuego y caballos de fuego aparecieron, y Elías fue elevado al cielo en un torbellino. La Biblia dice que esto sucedió rápidamente, él subió al cielo en un instante. Cuando Eliseo vio los carros de fuego, exclamó en asombro y admiración. Su corazón debe haber latido fuertemente en su garganta, y su adrenalina debe haber aumentado. Independientemente de los desafíos que puedan surgir, la historia de Elías y Eliseo es una inspiración para todos nosotros, mostrando que Dios siempre tiene un plan y su presencia y poder siempre están con nosotros. Si buscas prosperidad y plenitud en todas las áreas de tu vida y deseas aprender cómo la fe y la sabiduría bíblica pueden transformar tu relación con el dinero, conduciéndote hacia una vida más próspera, el libro Prosperidad con Dios es una guía inspiradora y práctica para emprender ese viaje hacia la verdadera riqueza. Descubre cómo fortalecer tu fe en Dios y ponerla en acción, alcanzando satisfacción, éxito financiero y una vida abundante. Accede al enlace en los comentarios y sumérgete en este libro lleno de valiosas enseñanzas.
Prepárate para una lectura transformadora que te guiará hacia una vida de prosperidad basada en tu conexión con el Creador. No pierdas esta oportunidad de descubrir el verdadero significado de la prosperidad.